Casi un año hubo que esperar para que pudieran ser identificados los restos humanos hallados en junio de 2023 en el batallón número 14 del Ejército. Me acuerdo que en aquella oportunidad los encargados a cargo del hallazgo habían señalado de que los huesos correspondían a una mujer que fue hallada boca abajo en un lecho de cal, desnuda y con signos de violencia. En las últimas horas nos enteramos que esos restos pertenecen a Amelia Sanjurjo, militante comunista desaparecida en 1977. Yo decía el otro día, Ro, que había que valorar enormemente el trabajo que hacían los familiares, pero también creo que hay que valorar enormemente el trabajo que hace muchísimo tiempo viene haciendo el grupo de antropólogos. Y tenemos a la jefa del equipo, Alicia Luciardo, que está aquí con nosotros. Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. Y la primera pregunta que le hago es, bueno, cuéntenos un poquito este largo proceso que realizaron durante todo este tiempo para poder establecer de que los restos, bueno, tienen un nombre. Gracias. Normalmente una identificación se consigue un poco más rápidamente, por lo menos ha sido la historia en el caso de los restos de los batallones. Esta vez fue distinto porque para identificar necesitamos comparar. Teníamos buen material genético de la muestra ósea de los restos del batallón, pero una base de datos de familias que resultó ser incompleta. Entonces, el primer resultado de julio del año pasado fue no hay una coincidencia estadísticamente significativa. Y eso nos obligó a revisar qué estaba pasando. Por un lado, el banco genético estaba fragmentado. Había donación en Policía Científica, había donación en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, en Chile. Entonces, Fiscalía pidió que todo eso se unificara y pasara al equipo argentino, a su laboratorio de genética en Córdoba, como para que la base se nutriera y se unificara. Y por otro lado, empezamos a analizar caso a caso qué familiares habían donado para cada una de estas mujeres desaparecidas, que es lo que nos importaba más en ese momento. Y en base a quién era el donante o quién no había donado, empezamos a dividir la tarea con madres y familiares. Ellos se encargaron de convocar a la gente para que fuera, o ellos se acercaban a tomar la muestra de sangre, y el equipo de antropólogos con la institución se encargaba de buscar a aquellos familiares que son clave a la hora de identificar, pero ya en los cementerios, porque lo que había que conseguir eran los restos óseos o dentales para poder tomar una muestra y llevarla a Córdoba. Esa tarea de buscar los restos en el cementerio empezaba desde armar la genealogía de toda esa familia, rastrear dónde habían fallecido estas personas, ver en qué cementerio podían estar y dentro del cementerio en qué sepulcro, nicho, y en el caso de encontrarlo, ir a ese lugar, abrir físicamente ese nicho o ese sepulcro, buscar la urna o el cajón, cotejar que el contenido era el correcto, hacer un análisis antropológico de esos restos para estar seguros, y con lo registral y lo antropológico, ahora sí tomar una muestra con cadena de custodia, presencia de fiscalía y trasladar esos restos a Córdoba. Eso con cada una de las mujeres desaparecidas y con cada uno de los donantes que hacían falta y que eran claves para que esa comparación, un año después, tuviera el resultado del otro día, ¿no? Un 99,99% de certeza. Impresionante, la verdad que te escuchamos y yo me imagino el tiempo, los procedimientos legales, administrativos. Lo que hemos podido saber un poco es que no había tantos familiares cercanos, incluso no había en Uruguay. O sea que hubo que hacer una búsqueda, un rastreo hasta de dónde se encontraban, desde allí tomar contacto. ¿Cómo iba encontrando esa familia? Tú no sé si has podido tener algún contacto de ese tipo, pero sabrás un poco cómo ha sido cuando la familia se encontraba con que, bueno, volvían a ser parte de esto porque había una gran posibilidad de que fuera Amelia. Sí, nos sorprendió al inicio de todo esto saber que había familiares con vida, porque hacía muchos años que buscando en este batallón comentábamos entre los compañeros, ¿qué pasa si un día encontramos los restos de Amelia? ¿A quién se los vamos a devolver? Porque sabíamos que la hermana había fallecido y no teníamos noción de qué otra composición familiar había. Ahí descubrimos que había familiares con vida. La Institución Nacional de Derechos Humanos consiguió estas personas, estos números, los rastreó, y Madres y Familiares se encargó de ese contacto que es tan complejo, ¿no? Emocionalmente, de acercarse a un familiar y decirle que hay una posibilidad de que sea
los restos que se encontraron y obtener la muestra. Así que me imagino, yo no tuve contacto con ellos todavía, me imagino las emociones y lo que tiene que haber provocado este contacto, ¿no? De saber esa posibilidad. Alicia, increíblemente esta es una batalla que no cesa, esto continúa, me supongo que tras la conferencia de prensa, tras los diferentes anuncios, ustedes continúan trabajando. Y la pregunta puntual es, ¿qué posibilidades hay de encontrar más restos ahí en el batallón 14 concretamente? Sí, de hecho desde el hallazgo, que nunca paramos de trabajar, ¿no? Una vez que se terminó de trabajar la fosa, seguimos con 2 retroexcavadoras en esta gran cautela que tenemos. Este batallón ha sido señalado en múltiples oportunidades como un sitio de interés, solo que la información ha sido bastante imprecisa y vaga. Pero ya al día de hoy tenemos 3 cuerpos que fueron enterrados en un lugar bastante acotado de ese Monte Viejo, y que con esta identificación... ¿Qué distancia hay entre...? Hay entre los restos del maestro Castro y de Ricardo Blanco hay unos 20 metros, 25 metros, y con los de Amelia 100 metros. O sea, estamos muy cerca. Estamos hablando de un batallón de 400 hectáreas, ¿no? Y están concentrados estos 3 cuerpos prácticamente en el mismo lugar. En base a tu experiencia, ¿es probable de que haya más cuerpos ahí? Nosotros creemos que sí, que si ahora unimos que esta identificación es de una persona que estuvo detenida en la Tablada, igual que Ricardo Blanco Valiente, entonces hay 7 desaparecidos más de la Tablada que podrían estar enterrados en el batallón 14. Más los que podrían venir de otros centros de detención, porque el maestro Castro fue detenido y llevado a la casona. Entonces, sí creemos que hay posibilidades de que haya más cuerpos. Es una labor que nos va a insumir mucho tiempo porque la información no es clara y tenemos que ser muy exhaustivos porque lo que buscamos en el terreno son cosas pequeñas como fosas individuales de 1 metro por 2 metros en 400 hectáreas. Y el metraje en profundidad... La profundidad varía. Nos llamó mucho la atención este hallazgo porque estaba prácticamente en superficie. Pero también tiene que ver que ese es un lugar muy cercano al arroyo, donde no hay potencia, no hay profundidad, se llega al estrato estéril rápidamente. Tuvieron que usar picos y palas para horadar esa roca y generar una fosa donde entrara el lecho de cal, el cuerpo, otra capa de cal y la losa que se coloca por encima de ella, que es muy ancha. Entonces, que tiene mucho espesor. Entonces, realmente es un enterramiento que estuvo muy en superficie y era muy fácil de localizar si hubieran querido dar información porque está relacionado con una estructura en piedra que está todavía en pie, los cimientos, y se puede localizar fácilmente. Era cuestión de decir, está a 1 metro de la casona. Exacto. Y nosotros habíamos escuchado, no sé, el año pasado fue que hablaba el ex militar Guido Manini Ríos sobre la operación Zanahoria, en la que él decía que lo que él tenía entendido es que había existido una operación llamada de esa manera en la que se habían destruido, se habrían cremado, se habrían golpeado los restos hasta ser transformados en polvo y se habrían tirado al Río de la Plata. Ahora, ¿alguno de estos hallazgos ha tenido que ver con alguna de las presuntas víctimas en su momento que estaban supuestamente en el río Uruguay como polvo? Todas ellas. Los 2 cuerpos del batallón 13, los 3 cuerpos del batallón 14, es decir, estamos hablando de 5 cuerpos para los cuales, con nombre y apellido, en los informes oficiales a la Comisión para la Paz y al entonces presidente Tabaré Vázquez, dieron cuenta de que estos cuerpos habían sido enterrados en los predios, desenterrados, cremados y esparcidos en la zona o tirados al Río de la Plata. Sin embargo, nosotros los encontramos intactos en fosas primarias, que sabemos que los cuerpos fueron colocados allí y no fueron removidos en ningún momento. Entonces, esta famosa operación Zanahoria, hasta ahora, lo que hemos logrado descubrir es que o no tuvo lugar o no hemos encontrado evidencia de que haya tenido lugar. O es una mentira para despistar. Por ejemplo, para dejar de buscar. Desalienta la búsqueda, porque si a la familia se le dice que los cuerpos tuvieron ese destino, ¿cuál sería el objetivo de buscarlos? Claro. Entonces desalienta completamente Pero ahora esto sigue confirmando esta necesidad de seguir buscando con la posibilidad de hallar más restos que den esta paz a la familia. Hablábamos antes de arrancar que cuando tú estudiaste antropología, buscaste de alguna forma esto de estudiar lo que tenía que ver con antropología forense. ¿Qué se siente estar trabajando en algo tan importante para nuestro país? Porque te fuiste a estudiar afuera, volviste porque querías aplicar esto aquí en Uruguay. Pues para mí es un privilegio.
poder hacer lo que me gusta, lo que me apasiona y que sé que además tiene una retribución para las familias en primer lugar. Es muy gratificante trabajar con las familias, a pesar del dolor y a pesar de la temática. Y también sabemos que para la sociedad tiene un valor lo que estamos haciendo. Entonces, poder trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos formamos, formar gente, formar equipo y dar una respuesta a un tema tan sensible que lleva ya tantos años es sumamente satisfactorio. Alicia, te consulto, te formaste afuera y me supongo que tenés contacto con algunos otros antropólogos. En cuanto a la tecnología que está empleando nuestro país para la búsqueda, ¿estamos bien? ¿Podríamos tener otra tecnología que facilite un poco la tarea o no? Nosotros tenemos contacto permanente con todos los equipos de la región, y sobre todo el referente máximo, que es el equipo argentino. Y hemos incluso utilizado técnicos de ellos y tecnología que han traído al país para ayudarnos. No es un problema de tecnología, es un problema de nuestro contexto. A diferencia de otros lugares de la región donde se dieron muertes masivas y enterramientos masivos y por lo tanto fosas comunes, nosotros hasta ahora lo que tenemos son personas que fueron asesinadas y enterradas individualmente. Entonces la búsqueda es de fosas individuales, no de fosas comunes. Y la tecnología para buscar, para hacer prospecciones en terrenos antes de excavar, es más certera cuando uno busca cosas muy grandes en el paisaje, cambios que pueden ser percibidos por un láser, por una cámara fotográfica o a simple vista incluso. Lo que nosotros buscamos es tan pequeño en comparación con esos otros contextos que si bien hemos usado esa tecnología, nos ayuda, nos orienta, pero no nos permite dejar de excavar esas extensiones enormes. Claro. Lo que necesitamos es información, no tecnología, información. Y con eso podemos solucionar rápidamente. ¿Qué se sigue haciendo ahora? Decías, no paramos nunca, seguimos trabajando. Sí, en el transcurso de este año, en paralelo a esta investigación en cementerios y archivos, tuvimos dos equipos de antropólogos trabajando en el batallón 14, en esta zona de estos hallazgos extendiéndose en el terreno, y un equipo en la chacra de Pando, que fue el lugar donde aparecieron en su momento los restos de Uva Gesner Chávez Sosa, y estuvimos allí buscando los de Arpino Vega. En marzo se terminó esa excavación, se hicieron 5 hectáreas, cubriendo toda la información disponible y haciendo contacto con las excavaciones anteriores, y podemos afirmar que allí, en esas 5 hectáreas señaladas, no está el cuerpo, ni estuvo, no fue removido. O sea que esa información que dio en su momento la Fuerza Aérea no es verdadera. Ese tercer equipo que ahora terminó en la chacra está preparando una nueva intervención en breve en algún predio o privado o en algún otro lugar que tenemos. ¿Ya tienen ese predio o todavía no? Tenemos varios lugares en vista, estamos tratando de ver si se soluciona el tema del cable enterrado en el SMA. ¿Qué es lo que pasó? A ver, ¿qué pasó con el cable? Detrás del galpón donde funcionó un centro de detención en el Servicio de Material y Armamento, tenemos una zona cautelada de 8.000 metros cuadrados que empezamos a trabajar hace casi 2 años. Y el segundo día de trabajo rompimos de hecho con la retroexcavadora un cable de alta tensión. No hubo, por suerte, víctimas dentro del equipo ni lesionados, porque hubiera sido posible debido a la magnitud del cable. Y nosotros, vale decir que nosotros hacemos la consulta antes de empezar a trabajar si es que hay por allí algún cable o caño que sea peligroso para nosotros o que pueda afectar la unidad. Claro. Y nos informaron que no, de manera que trabajábamos con total tranquilidad. Ante este hecho se detuvieron las tareas, se reparó el cable para darle electricidad a la unidad, pero hasta hoy no se ha podido solucionar el problema de cómo inhabilitamos ese cable para poder excavar en ese lugar sin que tengamos ningún lesionado. Alicia Luciardo, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable y ojalá que en breve volvamos a conversar y que nos cuente de más novedades. Muchas gracias a ustedes. Gracias.